Las uvas se prensan para hacer vino, el trigo se muele para hacer pan. Dios quebranta nuestra voluntad para hacernos vasijas útiles para su reino. Estas fueron las palabras de Charles Stanley en un precioso video, en un precioso mensaje suyo que es La senda del quebrantamiento, mostrándonos que para ser útiles al Señor, para ser siervos del Señor, hay un trabajo previo que Él hace en nuestro corazón y es quebrantarnos. ¿Qué es el quebrantamiento? Y ese va a ser el tema tan especial que tenemos para hoy. Buenas noches o buenas tardes, Alberto. Estamos ahí en el medio. Ahí, pero buenas ya tardes, buenas noches. Temprano, ¿no? Un día espectacular, hermoso. Les venía contando que viniendo por la autopista se veía el sol rojo, gigante, hermoso, poniéndose. Realmente una bendición del Señor este día, un día hermoso que el Señor nos ha regalado. Y qué tema, ¿eh? Qué tema el quebrantamiento, un tema profundo, un tema que nos toca a todos. Así que creo que va a ser de muchísima bendición. Buenas tardes y buenas noches también, Javi. ¿Cómo va? Hola, Lindo tema, decíamos, Javi, ¿no? Del sí, quebrantamiento. Sí, buenas tardes para todos. Fresquita Buenas tarde. tardes. Fresquita. Sí, para mí es tarde todavía. Pero bueno. Hermosa tarde, hermoso día, muy ventoso, pero muy agradable, muy lindo. Y sí, es un tema, yo lo creo que es una de las bases de la fe del cristianismo, que sin quebrantamiento no hay salvación, sin quebrantamiento no hay cercanía con Dios. ¿Y quién puede decir que no fue quebrantado? ¿Y quién va a poder decir que no va a ser quebrantado? Es una de las verdades que tenemos para hoy. Bueno, nos podemos ya comunicar, nos quieren dejar sus mensajes al 153-757-6933 o por Facebook en Iluminados por su Palabra y en Twitter en @iluminadosradio. Hoy tenemos un tema muy especial, lo decíamos, pero para pensar en el quebrantamiento muchas veces vamos a tener que descifrar y explicar qué no es el quebrantamiento también. Vamos a estar meditando en la necesidad y la importancia de este quebrantamiento en nuestro propio corazón. Vamos a estar definiendo, vamos a estar desarrollando los beneficios que hay para el corazón quebrantado y aún también por el lado contrapuesto las consecuencias que hay en la rebeldía de corazón, ¿no? Cuando el corazón no está siendo quebrantado. Y tenemos muchos versículos que hablan de este tema, que apoyan lo que queremos decir. Por ejemplo, Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Isaías 57:15 dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado, nuevamente aparece esta palabra, y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y llama la atención ya en los primeros versículos que leemos que esta palabra quebrantados no solo aparece en la Biblia, sino aparece acompañada de esta palabra que quizá no es muy común para nuestro vocabulario, contrito. Muchos se pueden estar preguntando qué significa, pero también está acompañada de otra palabra, humillado. Y son todas palabras sinónimos para entender bien lo que significa, ¿no? Es decir, quebrantamiento espiritual nos habla de una persona contrita de corazón, una persona humillado, y esto es lo que vamos a estar desarrollando. ¿Qué es el quebrantamiento? Y para empezar, me lleva una historia allí en Marcos capítulo 14. Si querés podemos ir buscando, Alberto, los primeros, versículo 3, para ser más preciso, en donde Jesucristo se encontraba en Betania, una ciudad en donde tenía muchos amigos. Allí estaba Lázaro, su gran amigo. Estaba Marta y María una mujer también amiga de Jesucristo, se acerca y le ofrece un regalo muy especial. A ver qué tenemos de parte de la Biblia para nosotros. Marcos capítulo 14, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrantando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ahí tenemos una gran ilustración, si queremos decirlo, una gran imagen. Lo que es el quebrantamiento. Lo que es el quebrantamiento, ¿no? Porque
Allí estaba María acercándose a Jesús previo a la muerte de Jesucristo, ¿no? Estamos habituados en la Pascua, más precisamente en Betania, cerca de Jerusalén, donde Jesucristo luego le iba a decir a sus discípulos que vayan allí y preparen toda la cena pascual en el aposento alto. Pero María hace una ofrenda muy especial a Jesucristo en ese momento. Dice que se acercó con un vaso de alabastro. Era un perfume de nardo, era un perfume que provenía de la India, era un perfume muy costoso, era un perfume muy especial. Y en ese vaso se acercó y la Biblia nos dice que lo rompió, lo derramó para derramarlo en la cabeza, en los cabellos del Señor Jesucristo, ¿no? Y esa quebradura que hizo en el cuello de aquel vaso implicaba que era un perfume que después no se iba a poder volver a utilizar, ¿no? Y ya tenemos la primera imagen visual de el quebrantamiento, romper algo, pero no era simplemente lo que estaba mostrando, sino que era lo que estaba reflejando en su propio corazón. Ella estaba haciendo un sacrificio para el Señor. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Gracias, Juan, gracias. ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, Juan. Así que Bien, bien, tus muy chicos mejor. Bien, Estuvimos bien. orando por ellos. Estamos con Valentina con neumonía, así que estamos a full atendiéndolos a los chicos. Gracias por venir y mandamos un saludo a toda tu familia. Oramos Gracias. para que se curen los chicos. Gracias. ¿Qué es el quebrantamiento? Sería la pregunta inicial que nos podemos hacer en base a todo lo que hemos leído y en base a esta imagen también. Qué buen tema. Y para poner en tema a los oyentes, es un tema tan recurrente que escuchamos, pero que de alguna manera, como siempre, le queremos escapar al quebrantamiento. Nadie quiere ser quebrantado, nadie quiere pasar por cuestiones adversas que nos quiten lo más profundo de nuestro ser. Porque el quebrantamiento es justamente eso. Es como quitar una coraza de nuestra espalda, quitar la coraza de nuestra espalda, una coraza que nos hace sumergirnos, esconder cosas en nosotros mismos. Y esa coraza, cuando es quebrantada, realmente permite que Dios obre en profundidad en nuestro corazón. Y discúlpame que agrego, de la espalda y del corazón. Y del ¿no? corazón, Cuando rompe seguramente. esa Es el corazón, coraza. totalmente. Sí. Totalmente. Apuntamos siempre a lo que es el corazón. Entonces, el quebrantamiento, por definición, es un medio utilizado por Dios para quitar todo lo que es un estorbo en nuestra vida, en nuestro corazón, como decía Albert, para que Él nos use al máximo, para que podamos ser de máxima utilidad en sus manos. Así que eso es por definición el quebrantamiento. La palabra quebrantamiento es una palabra bíblica, es una palabra que está en la Biblia, y etimológicamente, en su original, la figura es triturado, casi hecho polvo. Y es como, de alguna manera, es como que una cosa hecha polvo es como ya perdió forma, no tiene la forma inicial. Por ejemplo, una vasija que es quebrantada, si una persona llega ya y ve una vasija quebrantada, no sabe que era una vasija, no sabe que era previamente a eso. Así que de alguna manera el quebrantamiento es justamente eso. Cuando en nuestra vida tenemos un porte, un nombre, una reputación, y de repente llega el Señor, y eso se convierte en un estorbo para nosotros, de repente llega el Señor a trabajar en nuestra vida, y nos quebranta de tal manera que ya no hay identidad en nosotros, ya no hay una forma, no hay una estructura, no hay un nombre que defender, nada de eso está en juego, así que nosotros quedamos hechos polvos para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. El ejemplo supremo es el apóstol Pablo, que tenía un nombre, un porte, títulos que lo marcaban como una persona importante, y tuvo que ser cuando iba camino a Damasco, cae del caballo frente al Señor, toda una figura de caer del caballo, caer del orgullo y de la soberbia, y ahí se hace polvo, cae al polvo, y ahí es donde el Señor lo empieza a usar. Totalmente. El apóstol Pablo fue quebrantado, su voluntad fue quebrantada, su corazón fue quebrantado. Ya no importaba si había estudiado con Gamaliel, si era hebreo, si era fariseo. Él ahora se había convertido en un siervo de Cristo y apuntado solamente allí. Pero hay otro ejemplo que a mí me encanta, que es Isaías. Al comienzo del libro de Isaías, Isaías se encuentra con el Señor y él no está listo para ser el profeta que va a ser. Así que necesita un encuentro con el Señor, necesita reconocer quién es Dios, quién es Él, en qué posición está Dios, en qué posición está Él. Entonces, en esa visión él ve al Señor glorificado. Y
los querubines que están rodeando al Señor se tapan casi todo el cuerpo y dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y Isaías está lleno de temor, lleno de miedo. Y dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos al Señor. Ahora, marca esto un principio muy importante. ¿Cuál es este principio? Es que el quebrantamiento no siempre nace de un pecado. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Muchas veces nace de un pecado. El pecado a veces nos quebranta. Pero no siempre el quebrantamiento llega a través de un pecado. Pero sí siempre el quebrantamiento muestra pecado en nuestro corazón. Ejemplo, Job. Job pierde todo y él es santo, él es justo delante del Señor. Él tiene un corazón para el Señor, por la gracia de Dios. Y él, cuando lo pierde todo, adora a Dios. Así que uno ve a Job y dice: yo quiero ser esta clase de hombre. Si nos quedamos en el primer capítulo, ¿no es así? Exacto. Ahora, en el capítulo 42, él realmente es quebrantado durante todo este proceso. Y él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios lo había quebrantado. Ahora, ¿qué dice él? Por tanto, el texto no termina ahí. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Él en un principio no se había dado cuenta de su pecado. Él dijo: el justo sufre. Y de hecho, Job es el sufrimiento de un justo. Es decir, sin causa. Es el sufrimiento sin causa. Es el quebrantamiento de alguna manera. Pero el quebrantamiento sacó aún a relucir el carácter de Job y lo santificó aún más, mostrándole su orgullo tal vez, su soberbia, y él tiene que arrepentirse delante del Señor. Recuerdo en el capítulo 18 aproximadamente de Job, no me acuerdo exacto la cita, cuando él dice: me has quebrantado y llévame. O sea, él lo que deseaba, reconociendo la soberanía del Señor, que el Señor había permitido eso en su vida, él no se enojó, no despotricó contra el Señor. Me quebrantaste, pero llévame. Qué distinto a como en el capítulo 42, ¿no? Completamente, ha cambiado Job. Ha resultado un efecto del quebrantamiento que sin duda es el que esperamos, el que deseamos. Ahora, es muy importante porque el quebrantamiento está muy asociado con la humildad, que es una marca muy grande en el cristiano, es fundamental, es crucial. Y vivimos en tiempos donde tantas personas se llaman cristianas, nos llamamos cristianos, pero cuán pocas pueden decir que reflejan el carácter de Cristo, un carácter humilde, un carácter quebrantado delante del Señor. Y si con alguien nos sentimos identificados es con Pedro. Con Pedro. Pedro era una persona que era impetuosa, era una persona que era muy efusiva, sí, emocional, totalmente, que era blanco y negro también, y muchas veces quedaba al descubierto y avergonzado, ¿no? Cuando, Señor, te voy a seguir hasta lo último, todos te van a negar, pero yo te voy a seguir, yo voy a permanecer firme en mi decisión. Exacto. Así que cuando él dice estas palabras, el Señor le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces. Y cuando lo hagas, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Cuando regreses, apacienta mis corderos, vuelvan a Jerusalén, yo tengo planes para tu vida. No, ahí no termina todo, pero necesito que pases por esta experiencia. Ahora, es glorioso el Evangelio de Juan, porque Juan capítulo 20 termina de una manera preciosa, ¿verdad? Termina diciendo el propósito de Juan, mostrando las maravillas de Dios, la gloria de Dios, y de repente decimos: bueno, este tiene que ser el final de Juan. Sin embargo, no es el final. Existe Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 es un cuadro casi repetido del primer encuentro de los apóstoles con el Señor. Cuando también están pescando en la noche, el Señor dice: ¿pescaron algo? No pescamos nada. Y ellos eran pescadores. Y ellos hasta habían fracasado en su propia profesión, ¿no es así? Pero ahora en Juan 21 Jesús ya está resucitado, ellos lo vieron resucitado y Pedro junto con los apóstoles están tristes y están esperando, tendrían que haber ido a Jerusalén, pero no lo están haciendo, están desorientados completamente y sin el Señor, de alguna manera, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden esperar? Así que vamos a hacer algo que sabemos hacer, vamos a pescar, dijo Pedro. Fueron a pescar y no pescaron nada. Un fracaso. Un fracaso, nuevamente. Así que el Señor le dice: tiren la red sin que ellos sepan que es el Señor, tiren la red del otro lado, pescan y de repente se dan cuenta, es el Señor. Pedro se viste, se encuentra con el Señor y el Señor va a tratar específicamente con él. ¿Y por qué quiero llegar a este punto? Porque Pedro fue quebrantado. Y vamos a ver el resultado de este quebranto. Pedro era el que decía: Señor, nunca te voy a negar. Y luego lo niega 3 veces. Señor, nunca te voy a huir de ti, nunca voy a dejarte solo.
y luego lo deja solo. No vas a lavar mis pies. No vas a lavar mis pies, exactamente, es completamente impetuoso. Pero ahora es diferente. El Señor le dice, Pedro, ella fue quebrantada. Él está completamente quebrantado porque le falló al Señor. Y él se dio cuenta que no es lo que él piensa que es. Él no se siente apto para nada. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? El Pedro oficial le dice, obvio, Señor, lo sabés. ¿Cómo que no voy a amarte incondicionalmente? Pero Pedro ya no es ese hombre. Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo, te quiero mucho, pero mi amor no es incondicional. De alguna manera el cambio de palabras es ágape, fileos, es completamente diferente, es un amor Me amas mucho más más que suave. a estos, le dice. Sí, y bueno, está hablando justamente de no está hablando de los discípulos, está hablando de su tarea cotidiana. El Señor está diciendo, yo te llamé para otra cosa. Y hasta que no vayas a donde yo quiero que vayas, hasta que no sea formado lo que yo estoy formando en ti, yo no te voy a dejar. Así que el hecho de que él no pesque es que el Señor le dijo, yo te dije que ibas a ser pescador de hombres, no pescador de peces. Hasta que no vuelvas a pescar hombres, nunca vas a volver a pescar peces. De alguna manera ese es el mensaje del Señor. Pero Pedro, la idea de que quiero reflejar, hacer relucir en esta definición del quebrantamiento, es decir que Pedro está diciendo, no puedo decir que te amo, aunque quisiera decir que te amo incondicionalmente. No es que no lo deseo, pero no me atrevo a hacerlo, porque fui quebrantado. Ahora, cuando es quebrantado, el Señor le dice, apacienta mis corderos. Ahora estás listo, ahora estás listo. Y le asegura luego una victoria, porque le dice, bueno, Pedro, cuando seas viejo, vas a ser llevado para donde no quieras ir, y vas a ser atado, vas a ser sujetado. Y de alguna manera está diciendo con qué muerte, dice Juan, con qué muerte iba a glorificar a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? El quebrantamiento luego te da una victoria mayor, ¿no? Te lleva a dimensiones mucho más grandes. Lo mismo sucedió con Isaías, que es el ejemplo que estamos viendo anteriormente. Ahora hay un principio dominante en cada uno de estos personajes bíblicos que estamos viendo. Pedro, de ser un joven efusivo y emocional, un joven seguro en sus propias palabras, a ser una persona verdaderamente líder espiritual de la iglesia primitiva y ser un hombre de Dios. De Isaías también, de ser una persona que en el capítulo 5 dice, ay de ti, ay de... y pronuncia esos famosos ayes, que para los que no conocen quizá y escuchan estas palabras por primera vez, se refiere a proclamaciones de Isaías a diversas ciudades. Son proclamaciones de juicio contra aquellas ciudades. Pero después Isaías dice, ay de mí. Ya no son ayes sobre otros, sino dice, ay de mí. Totalmente. Hay un principio dominante también porque vemos una característica en todos estos personajes, en Pedro, en Isaías, en Job, y es el conocimiento de Dios. Porque Isaías tuvo un conocimiento de la verdadera santidad de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y Job también dice lo mismo. Job, aquella persona que realmente a nuestros ojos era un hombre justo, sin lugar a duda, que había una lucha cósmica entre el cielo y el infierno en ese momento porque él no sabía esa batalla que se estaba llevando de acuerdo a que Satanás había pedido a Dios el cuerpo de Job. De modo tal que Job en tantos capítulos de la Biblia se autojustifica, se muestra íntegro delante de sus amigos que lo van a acusar. Pero Job dice, mis ojos te ven, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ese es el principio dominante del quebrantamiento que no podemos pasar por alto. Vos dijiste de la humildad, algo muy importante, pero va de la mano, ¿no es así?, del conocimiento real de Dios, de la persona de Dios. Es una constante doble mirada, ¿no? Mientras contemplo a Dios, me comparo automáticamente a mí mismo y me doy cuenta cuán pequeño soy yo, cuán grande es el Señor, cuán diferentes son mis caminos con sus caminos y mis pensamientos de sus pensamientos. Pero bueno, hay bendición en el quebrantamiento definitivamente y es un camino por el que debemos desear estar. Y es una invitación a todos los creyentes. No podemos decir buscar el quebrantamiento, pero no lo evites y deja que el Señor lo obre en ti, porque va a traer bendición y te va a hacer apto para el ministerio. Isaías jamás pudo haber dicho, heme aquí, envíame a mí, sino después de ver al Señor, luego de ser quebrantado y luego de que sus pecados sean limpiados. Ahora, adelante. Perdón. Sí. Hay un tema que estamos tratando en la célula de adultos en la iglesia que
es acerca del avivamiento. Y una de las preguntas es si todos necesitamos ser avivados. Y me preguntaba si todos necesitamos ser quebrantados. Porque quizá muchas veces uno ha pensado decir, bueno, pero yo estoy bien con Dios, yo voy a la iglesia comúnmente, oro, leo, ayudo, hago esto, hago lo otro, pero no sé si necesito ser quebrantado o por qué debería ser quebrantado. Y vos lo decías recién, la respuesta la dijiste recién en todas esas personas bíblicas, líderes tremendos de la fe que no sé si imaginaron en un momento la necesidad de ser quebrantados, pero de hecho fueron. Mientras vos hablabas de Isaías, yo me acordaba de Moisés también, cuando está en el monte y él no pudo verlo a Dios y necesitó ser quebrantado en varias oportunidades. Y eso es quizá lo que todos debemos ver, que en algún momento vamos a tener que ser quebrantados y más de muchas veces quizá. Pensaba también, y sumando lo que aportás vos, Javi, en esta necesidad de ser quebrantados, pero del otro lado nos pueden estar escuchando una diversidad de públicos también, personas que van a la iglesia, personas que son evangélicos, personas que aman a Dios de corazón, porque han sido conocidos por Dios, pero personas que no tienen una Biblia en su casa, personas que quizá la tienen y no la han leído, público oyentes que no son del Señor, no son cristianos. Y hablando de esta necesidad de quebrantamiento, ¿cuándo? ¿Cómo recibir ese quebrantamiento inicial? Te quería preguntar, Alberto. ¿Cómo comenzar ese camino? Y pienso también en el hijo pródigo, que él tuvo ese acercamiento al Padre. Entonces, para aquellas personas, ¿qué le podemos decir para iniciar esta relación con Dios por el camino del quebrantamiento? Decía Javi, necesitamos todos un quebrantamiento, es para todos. Y estaba pensando, el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo en el corazón. En el momento que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, su Santo Espíritu entró a morar en nuestro cuerpo. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a llevar al quebrantamiento. O sea, todo cristiano en algún momento va a ser quebrantado. Después vamos a ver qué impide el quebrantamiento, ¿no? Es como la puerta de entrada hacia una nueva relación con el Señor. Mateo capítulo 5, que empieza el Sermón del Monte, nos relata de cómo es la definición de un verdadero cristiano, la definición de una persona que realmente tiene una relación con Dios. Y la puerta de entrada es en Mateo capítulo 5, donde empiezan las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas empiezan a relatar cómo es la característica de una persona que es aceptada por Jesucristo. Y lo primero que dice es, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y también dice Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora, con respecto a lo que preguntaba David, aquella persona que no tiene todavía al Señor Jesucristo en su corazón, aquella persona que tal vez busca a través de la religión a Dios o tiene respeto a Dios, tenemos que decirte que hasta que tu vida no sea quebrantada por Dios, no vas a poder acercarte a Dios. Y me gustaría dar un ejemplo pequeñito, mi propia vida, cuando yo iba a la iglesia, pero no había recibido la luz de Dios, no había creído en el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo tuvo que quebrantarme. Y ahí, en el quebranto, sentí que era un pecador, que estaba totalmente alejado de Dios, que no merecía la salvación, que el infierno era el lugar de mi destino eternamente. Y por la gracia de Dios, Dios me dio fe y pude creer y recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Era muy jovencito, pero quebrantó mi vida. Yo creía que ya tenía ganado el cielo por ir a la iglesia, por leer la Biblia, leía, aprendía de memoria versículos, pero de nada servía. Qué bueno es tener ese quebrantamiento que tuviste, Alberto, pero también el del hijo pródigo, ¿no? Que viendo su propio pecado, se quebrantó a solas, volviendo en sí, volvió a la casa de su padre y recibió el perdón, recibió el amor. A mí me gustaría que vayamos una pausa, pero pequeña, porque vamos a hacer un programa de 2 bloques hoy. Luego a las 8 tenemos un mensaje de los milagros de Jesús a cargo de Daniel Chebriau.
Estamos en Iluminados por su palabra, para la gente que nos está sintonizando y escuchando. Estamos por Radio Sonido 21, FM 97.3. Vamos a volver luego de escuchar un tema de Mauricio Velarde que dice En él esperaré. Aunque el deseo de mi corazón nunca se pueda alcanzar, mi alma se alegra en mi Salvador, puede en su amor descansar. En él esperaré, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, porque tuyo soy, me regocijaré. Jehová mi Dios, mi fortaleza, hace mis pies como de siervas, por tu gran amor me regocijaré. Cuando no entienda el porqué del dolor, ayúdame a no olvidar que Jesucristo en su gran amor tomó en la cruz mi lugar. En él esperaré, en él esperaré, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, porque tuyo soy, me regocijaré. Jehová mi Dios, mi fortaleza, hace mis pies como de siervas, por tu gran amor me regocijaré. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada más deseo en la tierra, aunque mi corazón desfallezca hasta morir, por siempre tú serás mi herencia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, porque tuyo soy, me regocijaré. Jehová mi Dios, mi fortaleza, hace mis pies como de siervas, por tu gran amor me regocijaré. Por tu gran amor me regocijaré. Por tu gran amor me regocijaré. La IBG te invita a participar de sus reuniones. Jueves, 20 horas, reunión de oración. Y domingos, 19:30, reunión general. Te esperamos en Quintana 1033 Ituzaingó. IBG Ituzaingó, anunciando todo el consejo de Dios. Hablamos en este programa acerca de qué es el quebrantamiento, mientras nos van llegando algunos mensajes de texto, así que podemos dar a conocer. Sí, tenemos saludos de Rufino, que nos está escuchando como siempre, nuestro fiel oyente. Y después tenemos, chicos, les mando saludos, estamos escuchando con mi familia, gracias por compartir la palabra, pero no nos deja el nombre. Por ahí no lo tengo guardado, también el mensaje anterior no nos dice, así que bueno, esperamos que nos diga quién es. Sí, que nos diga quién es. Javi, vos sabés que alguien que por ahí no nos manda un mensaje, pero no tiene celular, pero que siempre nos escuchan son Marta y María Elena, a Siempre. quien le mandamos Sí, un un saludo, muy que el grande. Señor Nuestros oyentes número la 1 y número 2. fortalezca, Sí. que el Señor las fortalezca y las muy guarde. grande. Les mandamos un abrazo muy grande. Lo que no tuve noticia, no sé si ustedes tuvieron noticias de la panadería de Beto y Silvia, no aparecieron más bizcochitos.
No, por el frío debe haber cerrado, si no hay bizcochitos en nuestra mesa. Estamos en Iluminados por su palabra, entonces, un programa de la IBG comunicando todo el consejo de Dios, hablando de qué es el quebrantamiento, y decíamos que literalmente significa triturar. Somos una masa golpeada, ¿no? Tirada sobre la mesa del panadero. Ahí sonó. Ahí sonó literalmente. Para que tomamos forma y ser útiles para para servir al Señor. Hablamos de los ejemplos bíblicos acerca de Job, de Pablo, hablábamos de Isaías, también hablamos de Pedro, hombres de Dios que fueron quebrantados por Dios. Hablamos de la humildad, de ser contrito de espíritu. Y me encanta cuando Pablo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4 en adelante, él habla del Evangelio. Dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios que se encuentra en la faz de Jesucristo. Y pinta un cuadro precioso del Evangelio. El Evangelio es un tesoro, realmente es un tesoro. Dice, nosotros predicamos el Evangelio, nosotros hablamos de Cristo, y si en algún punto nosotros nos mencionamos como sus siervos. Y ahí vemos la humildad de Pablo. Y luego dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en alusión a Génesis 1, cuando crea desde la oscuridad, es el mismo Dios que resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios, del Evangelio, en la faz de Cristo. Y luego dice que el Evangelio es eso, es un tesoro, y nosotros somos las vasijas de barro. Somos las vasijas de barro porque Pablo entendió que era el quebrantamiento. Pablo comprendió acerca de que el quebrantamiento era ese corazón humilde. Él podía haber sacado a la luz un currículum tan importante como dijiste que teníamos, Javi, pero él tuvo esa actitud de humildad y fue portador de ese evangelio tan precioso. Entonces, hablando de este evangelio y hablando de esta necesidad de quebrantarnos y estar delante de Dios con este corazón, muchos se pueden preguntar del otro lado, bueno, ¿qué es el quebrantamiento? ¿Cómo puedo obtener este quebrantamiento? Y primero tendremos que entender qué no es el quebrantamiento, por otra parte, ¿no es así? Sí, totalmente. El quebrantamiento es algo que no podemos buscar ni podemos hacer que ocurra, porque es un medio que Dios utiliza para trabajar en nuestras vidas. Entonces proviene de Dios. Obviamente nosotros podemos estar siendo expuestos a la palabra de Dios y ser sensibles a la voz de Dios, y tenemos posibilidades que el Señor trabaje en nuestra vida, ¿no? Conformados a la imagen de Jesucristo. Pero obviamente nosotros no podemos hacer que seamos quebrantados, sino dejar que el Señor obre en nuestra vida. Por eso hay cosas que no es el quebrantamiento, que evitan el quebrantamiento, y un ejemplo de personas que no fueron quebrantadas, a pesar de que habían pecado contra Dios, de que habían olvidado al Señor, que habían menoscabado su palabra, fueron Adán y Eva. Y eso está en Génesis capítulo 3. Así que podemos decir en primer lugar que no ser quebrantado, no dar lugar al quebrantamiento, es ocultar el pecado. Ocultar el pecado. Hablaba recién que había personas que pueden ser que nos estén escuchando, que no tengan una relación personal con Jesucristo, que aunque puedan incluirse entre los cristianos, no pertenezcan a una iglesia, ni tengan conocimiento del Evangelio. No ser quebrantado es ocultar mi pecado. Ocultar mi pecado. Y ser quebrantado es abrir mi corazón y confesar mi pecado. De alguna manera, cuando me doy cuenta que estoy en pecado, cuando me doy cuenta que pequé, me doy cuenta que estoy en falta contra Dios, y como dice Mateo capítulo 5, versículo 3, que estoy en bancarrota espiritual, quebrado, como decimos una persona que está mal económicamente, dice estoy quebrado. Y definitivamente, una persona para entrar en una relación con Jesucristo necesita decir estoy quebrado. Sin embargo, Adán y Eva no fueron quebrantados, no en primera instancia, así que ellos, en vez de confesar su pecado, intentaron ocultarlo. Al ver su desnudez, se escondieron, tejieron hojas de higuera como para tapar su desnudez, pero todo fue falto. Y tal vez haya alguna persona que esté haciendo exactamente lo mismo con su propio pecado. Y a su vez, pienso en Adán y Eva, porque no solo escondieron su pecado, no solo ocultaron su pecado, tejieron hojas de higuera para cubrir su desnudez, sino que a su vez huyeron de la presencia de Dios. Entonces, al huir de la presencia de Dios, Dios los llamó. ¿Dónde están ustedes?
dando cuenta a ellos de que verdaderamente habían huido. Y luego lo peor de todo fue que Adán inculpó a Eva, ¿no? Diciendo, la mujer que vos me diste, que tú me diste, fue la causante de mi propio pecado. Exactamente. Y esa es la actitud de una persona que cierra su corazón a Dios, que no quiere confesar, que esconde en secreto su pecado y que no busca primeramente al autor de la salvación, al autor del perdón de los pecados, que es Dios. Exactamente. Yo dije que el quebrantamiento llega cuando nos exponemos a la palabra de Dios y somos sensibles a la voz de Dios. Y tal vez algún oyente esté escuchando la palabra de Dios y está escuchando de que el Señor le está mostrando algún pecado, le está mostrando un mal caminar, malas decisiones que está tomando en su vida. Y usted puede ser quebrantado o simplemente puede endurecer su corazón y aumentar su dureza. Entonces, ¿cómo va a hacer para aumentar su dureza? Va a ocultar su pecado, va a huir de Dios, alejarse lo más posible, apagará la radio, cerrará la Biblia, dejará de congregarse. Y como vos decías, como hicieron a Adán y Eva, poner excusas delante diciendo, bueno, el hermano me provocó, mi esposa hizo esto, me provocó el jefe del trabajo o quien sea. Simplemente ponemos excusas. Bueno, todo esto evita el quebrantamiento y cuando no somos expuestos al quebrantamiento, difícilmente Dios obra en nosotros, porque como bien nos leyó Alberto, Dios está cerca del quebrantado de corazón, pero Él resiste al soberbio. Él resiste a aquel que oculta su pecado, Él resiste a aquel que huye de Dios, Él resiste a aquel que pone excusas delante de Dios. Alberto recién comentaba que cuando era muy chico, muy joven, había recibido ese mensaje y quizá alguna persona quizá está confundida de qué es el quebrantamiento o qué es la culpa, qué es un remordimiento por algún pecado. Quizá no sabe la posición en la que se encuentra en este momento de saber si es un cristiano o no. Bueno, en algún momento de la vida de Alberto, en la vida de todos aquellos que por la gracia de Dios creímos, nos vamos a cruzar con el Señor. Como le pasó a Pablo, como le pasó a Moisés, como le pasó a toda la humanidad, le va a pasar. Se van a cruzar con el Señor y nos va a llevar el primer quebrantamiento, que es la cruz de Cristo. Solamente va a haber un resultado eterno, una vida eterna para esa persona cuando pase por la cruz. Cuando se vea en la cruz, note su condición, que era lo que veía Isaías, que había visto su condición frente a Dios. Por eso los querubines también se tapaban, porque no se puede estar en presencia de Dios siendo pecadores. Entonces, eso es lo que nosotros predicamos siempre, que vamos a encontrarnos en algún momento, toda persona se va a cruzar con la cruz de Cristo y ahí se produce el primer quebrantamiento. Se puede esquivar ese camino que tiene un resultado desastroso, catastrófico para la persona, porque es la muerte eterna. O sea, si rechaza ese quebrantamiento de verse pecador frente a un Dios santo, ahí empieza el verdadero cambio, el verdadero trabajo del Señor en uno. Totalmente. Pero tampoco el cristiano que también está escuchando no puede esquivar este tema. Sin duda tiene que también decir, bueno, esto es palabra para mí, y si el Señor le está mostrando un pecado, tiene que reaccionar contrariamente. Entonces podemos decir lo que sí es el quebrantamiento y el ejemplo es David. Antes de decir lo que sí es el quebrantamiento, déjame agregar que no es el quebrantamiento utilizando mismo a David. Porque David, si bien tuvo un tiempo de arrepentimiento, antes de llegar a ese arrepentimiento que en breve vos vas a reflexionar, tuvo una etapa de endurecimiento en su propio corazón, ¿no es así? Porque David, habiendo pecado, habiendo cometido adulterio con Betsabé, habiendo hecho matar a su esposo Urías Eteo, y escondiendo ese pecado por un año, ¿no? Aproximadamente, y David tuvo consecuencias de ese no quebrantamiento, de esa rebeldía de corazón. ¿Por qué decimos esto? Porque pienso en las consecuencias que contrajo para todo su entorno, inclusive también. Pienso en consecuencias de la falta de quebrantamiento como obstaculizar nuestra relación con Dios, también en demorar el ser útiles al Señor, porque si decimos que el quebrantamiento anticipa la utilidad para el Señor, recuerdo 2 Timoteo capítulo 2, que dice que en una casa hay vasijas para honra y otra para deshonra, unos son para usos viles y otros no. Pero si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para gloria, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y cuando el pecado predomina en nuestra vida, cuando hay endurecimiento por un lapso de tiempo,
estamos obstaculizando y demorando ese trabajo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y aún pienso que afecta a todas nuestras relaciones humanas. Vemos en la propia familia de David que uno de los hijos abusó y violó a una hermana suya. Vemos que otro hijo llamado Absalón también estuvo con las esposas de David, y este mismo hijo, Absalón, quiso dominar y sacar el reino a su propio padre. Entonces todas las consecuencias terribles que pasan en la vida de un cristiano cuando hay pecado. Sí, totalmente. Y lo que acabas de decir ilustra, aunque lo estás diciendo de manera negativa, de lo que no es el quebrantamiento en ese momento, en ese lapso en el que David no estaba quebrantado, también ilustra lo que sí es el quebrantamiento, porque decías que cuando pecamos, como que escondemos nuestros pecados, construimos como un fuerte, y el quebrantamiento es Dios viniendo y destruyendo todo eso, haciendo añicos todo lo que parece una protección de lo que es nuestro pecado, nuestro conformismo o lo que cualquier obstáculo que pueda evitar el obrar de Dios. Entonces el quebrantamiento es justamente quebrar todos esos lugares que son un obstáculo para que Dios siga obrando en nuestra vida. Uno de los principales, justo estaba pensando en la vida de David, y en ese casi año que él, después de haber cometido semejante pecado, y que muchos de los que estaban alrededor de él sabían y hablarían de ese pecado, y él como que lo ocultaba, como que no pasó nada, del orgullo que él tuvo, ¿no? Y como también el orgullo en muchos de nosotros hace que creamos o nos creamos ser los mejores cristianos, poniéndonos ahí bien en alto y aún señalando a los demás como, mira, pobre si yo estuviera en ese lugar lo haría mejor, si yo estuviera ahí enfrente predicaría mejor, si yo tuviera que hacer esto dirigiría mejor. Lo que hace el orgullo en nuestra vida es tremendo. Sí, totalmente. Y es por eso que necesitamos un quebrantamiento. Es el hablar del Señor que nos habla y nos muestra realmente de dónde nos sacó, quiénes somos y lo que Él quiere hacer de nosotros. Cuando yo ponga mi honor, mi orgullo delante de Dios, el Señor va a decir, bueno, todavía no estás listo. Pero uno tiene que comprender que cuando comprendemos quiénes somos, que tenemos que renunciar a todo nuestro honor, orgullo y ambición de gloria y dejar que el Señor nos use, si ese realmente es nuestro deseo. Hay una ilustración del grano de trigo, que el grano de trigo, bueno, lo cubre una cáscara muy dura, ¿no? Y el Señor lo grafica muy bien en Juan 12:24, que dice que si el grano no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Nosotros, si no somos quebrantados... Eso es una definición de quebrantamiento. Exacto. Si no somos quebrantados, si no somos quebrados, lo que vos nombrabas recién, el orgullo, la vanidad, etcétera, etcétera, y muchísimos etcéteras, no podemos dar fruto, no podemos dar vida. Muchos cristianos que hoy por hoy están estériles en cuanto a frutos, puede ser causa de un pecado no confesado, de no permitir que Dios quebrante, porque hay un progreso en nuestra vida cristiana. El Señor dice que nuestra santificación es progresiva. Claro. Y si a lo largo de los años estamos siempre en el mismo lugar, es porque no estamos dejando actuar a Dios en nuestra vida. Y si no dejamos a Dios en nuestra vida, porque nuestra vida está endurecida y nuestra vida necesita un quebrantamiento. Y la solución la podemos encontrar en Juan 14 también, donde dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Si nosotros creemos que podemos dar fruto por nosotros mismos, no vamos a dar absolutamente nada. Sí. Mientras nos acerquemos a Dios y nos unamos a la vid, que Él nos une, en verdad, nosotros no somos quienes decidimos unirnos, pero si permitimos a Dios que Él nos añada a la vid, ahí sí es donde nosotros vamos a dar fruto, donde vamos a hacer una rama más en esa vid, y vamos a dar muchas uvas. Sí. Y el grano, un grano de trigo puede producir una planta que produce muchísimos granos de trigo. Porque separados de él nada podemos hacer, como dice la palabra. Y esta fue la experiencia de David inclusive, que si bien tuvo un tiempo de endurecimiento, cuando Natán se acercó a él y lo confrontó con su pecado, él tuvo un verdadero quebrantamiento. ¿Qué implicancias tuvo este quebrantamiento en su propia vida? Claro, bueno, eso es algo que lo habíamos mencionado al principio, lo que es la definición. No siempre es a causa de un pecado que llega al quebrantamiento o la consecuencia de un pecado, pero siempre saca a luz el pecado. Había un pecado que David no estaba viendo y que el quebrantamiento le permite ver ese pecado, o mejor dicho, al ver ese pecado es quebrantado delante del Señor. Pero lo primero que él necesita ver es quién es Dios. Así que Isaías 51:4
¿Querés leerlo, Albert? Está acá, mira. Sí. Isaías 51:4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando reconocemos quién es Dios, no queremos agradar a nadie más que a Dios. Ahora, cuando pecamos es causa de vergüenza. Sin embargo, cuando realmente nos quebrantamos, y esto es una señal de un verdadero arrepentimiento, lo único que nos importa es qué opina el Señor de nosotros. Hay pecado que simplemente no sale a la luz por vergüenza, de que otro se pueda enterar, y nos endurecemos delante del Señor. Porque confesar nuestro pecado delante de Dios es fácil, ¿verdad? Estamos en el secreto de nuestra habitación, podemos derramar lágrimas delante del Señor y pedirle perdón. Pero la sinceridad de nuestro arrepentimiento se ve en reconocer quién es Dios. Y ese reconocimiento de quién es Dios me va a arreglar mi situación, mis circunstancias con las otras personas. Por ejemplo, yo pude haber ofendido a otra persona, estar en pecado por involucrado con otra persona. Entonces yo le pido perdón a Dios, pero la genuinidad de mi arrepentimiento va a estar evidenciado en arreglar esta relación o pedir perdón en esa relación. Es decir, no dejar cabos sueltos, a pesar de que venga vergüenza, a pesar de que vengan consecuencias ante eso, porque mi único objetivo ahora es estar bien con el Señor. ¿Y cuánto gozo da ese resultado de ese quebrantamiento efectivo? Al principio es doloroso, muy doloroso, extremadamente doloroso, y podemos tardar en ver los frutos, pero sin duda el beneficio es tremendo. Vuélveme a mí el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, dice David en el Salmo 51 y Salmo 32. Son los dos salmos del rey David que dan a conocer esa expresión del corazón quebrantado, habiendo visto su propio pecado. Y bien decías, lo primero que hace este quebrantamiento es reconocer que hemos pecado contra Dios, reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados contra Dios. Como también dice Isaías, ay de mí, soy muerto, porque habiendo visto mis ojos a Dios, ¿no es así? Sí. Ahora, ¿qué otras características también tiene este quebrantamiento? Bueno, el quebrantamiento también lo que hace es preparar mi corazón para que yo le pregunte a Dios, Dios, ¿qué está dificultando en mi vida que yo sea útil para ti? Muchos estamos conformes con lo que hacemos, con lo que tenemos, conformes en nuestro nivel espiritual. Entonces llega el quebrantamiento, y el quebrantamiento me hace decir, Señor, ¿qué está mal en mí? ¿Qué está mal en mí, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesitas de mí? Me hace pensar en el Señor. Nos metemos en un trajín en la vida que pensamos que por asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, tener un ministerio, nos hace útil delante del Señor. Y no siempre es así. El Señor no quiere trabajar en nuestras conductas solamente. Principalmente quiere trabajar en nuestro corazón. Así que el quebrantamiento me dice, Señor, ¿qué está mal en mí? El Salmo 32:5 dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dije, confesaré a Dios mis transgresiones, y Él perdonó mi pecado. Entonces, definitivamente es una actitud de confesión y decirle al Señor, ¿qué está mal en mí? Eso hace que el quebrantamiento. Ese es el fruto que da el quebrantamiento. Ahora, en estos tiempos del fast food, del todo rápido, del todo ya, muchas veces queremos que este quebrantamiento termine rápido y que produzca, digamos, el efecto que nosotros queremos en el tiempo que nosotros queremos. En tu experiencia, Alberto, ¿cuánto has visto creyentes que han demorado muchísimo en producir frutos de este quebrantamiento que ha llegado en algún momento de su vida? ¿Es comúnmente lento, rápido, mediano el tiempo de la restauración, del cambio en el creyente? Dios obra en todos de diferentes formas. Se ve que cada uno necesita su tiempo, que solo el Señor lo sabe. En algunos uno lo ve trabajar rápido, un quebrantamiento rápido y una transformación en las vidas. A otros les lleva meses, años. Recuerdo, no me acuerdo de la hermana, cómo era el nombre, pero una hermana en Estados Unidos que trabajaba, era consejera, encargada del ministerio femenino, encargado del ministerio de misericordia, que era ayudar a todas las personas que necesitaban de la comunidad, de las iglesias. Aparte, escritora, cantante, y no recuerdo qué otros ministerios hacía. Y llegó un momento en que el Señor la quebrantó. Ella, un día al concluir la cena del Señor, se levanta llorando y dijo, hermanos, no doy más. Así en público, no doy más. No doy más.
estoy al borde de una crisis de todo tipo, ¿no? En su cuerpo, en su mente, no doy más. Les quiero pedir perdón. Y ella reconoce y cuenta que todo lo que había hecho durante tantos años, que era una hermana ejemplar, todos la tenían ahí arriba, ella decía que el orgullo la había carcomido, y aun cuando ella estaba cantando, decía, qué bien que canto, claro, qué bien que lo hago mejor que los demás. Y por eso ella cuenta que se encargaba de todos los ministerios, porque decía que nadie lo podía hacer tan bien como ella. Y entonces ella reconoce, es quebrantada, y todos se quedaron, no lo podían creer. Y ella produce a través de unos meses, el Señor tuvo que trabajar también con su salud y todo, pero a través del quebrantamiento una transformación extraordinaria. Eso. Ahora, sí, como para, también creo que el tiempo se nos va, ¿no? Tendríamos que ir viendo cuáles son los beneficios del quebrantamiento. Bueno, hay varios beneficios. Verdaderamente estar quebrantado delante de Dios nos hace útiles. Es el camino previo, es la ruta adecuada para tomar para ser útiles para el Señor. Y uno quiere ser útil en la vida para el Señor, ¿no? No inútil, suena muy fuerte esa palabra, pero entre los beneficios está el perdón de Dios, el perdón de los pecados a nuestra vida, está la llenura del Espíritu Santo, como también experimentó David y reflejó allí en el Salmo 51, está el avivamiento espiritual, Dios hace morada en nosotros, en nuestro propio corazón, está el gozo, como también reflejaba, insistimos en David. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Espíritu noble me sustente. Dios también responde a nuestras oraciones, podríamos agregar, porque nuestro pecado es un obstáculo. Dijiste, Juan, que muchas veces el arrepentimiento, que viene de la mano del quebrantamiento, viene por un pecado particular, y ¿cuántas veces no? ¿Cuántas veces viene, pero nos muestra nuestra propia debilidad y nuestro propio pecado? ¿Y cuántas veces nos puede pasar que no entendemos, que Dios no nos responde, que parece que Dios hace oídos sordos a nuestras palabras y nuestro pecado, como dice Isaías, hace una barrera entre Dios y nosotros? Pero también, como hemos dicho, nos hace útiles al Señor, siervos del Señor. Y para ir terminando también pienso en que puede haber obstáculos y en esta necesidad acerca de estar quebrantados delante de Dios. Sí, sí hay una necesidad, sí. Estaba pensando la humildad también, ¿no? Los beneficios que trae el quebrantamiento. Totalmente. Quedé impactado en una reunión de líderes, había pastores y diáconos. Yo era la primera vez que concurría a una reunión así. Estoy tratando de recordar qué edad tenía, creo que tendría aproximadamente 30 y pico de años. Estaba el líder, para nosotros, un gran hombre de Dios, joven él todavía, en ese momento. Estuvo como dirigiendo la reunión, después hubo opiniones, se intercambiaron ideas, todo. Y había unos hermanos de la iglesia que venían sirviendo sándwiches, nos traían bebida. Cuando terminamos todos nos abrazábamos, qué espectacular la reunión. Este líder fue a ese matrimonio que había estado sirviendo, le dio un beso y le dijo, gracias por la atención que ustedes nos dieron a nosotros, por haber preparado estos sándwiches. Ustedes lo hicieron, sí, lo hicimos nosotros, gracias por el café, realmente que el Señor los bendiga. Y yo me quedé impactado. Digo, este hombre es lo máximo que hay en el ambiente evangélico, ¿no? Y él se dignó, cuando terminó, los fue a saludar, los abrazó y les agradeció. Me dejó un ejemplo de la humildad de ese líder y cuánto nosotros tenemos que aprender. La humildad, cuánto se necesita. Y viene a mi mente el versículo, no estimando a los demás como superiores, ¿no? Nosotros no estimándonos como superiores a ellos mismos. O sea, nosotros tenemos que en todo momento estimar al hermano como superior a mí. Para ir cerrando, Juan, y terminar de aplicar este gran tema que tocamos hoy. Sí, Álvaro estaba diciendo de que la humildad es una marca de un corazón quebrantado, y eso es así, definitivamente. Por eso hay obstáculos que el Señor quiere romper a través del quebrantamiento, y es nuestro orgullo, nuestro pecado, las durezas que obran resistencia. Y hablando de resistencia, bien ilustra lo que es el quebrantamiento, lo que le ocurrió a Jeremías en el capítulo 18, que dice, palabra de Jehová vino a Jeremías, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y dice Jeremías que descendió a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano.
Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Y esa es la definición de lo que es el quebrantamiento. Es el Señor en nuestras manos y de repente Él nos pone en la rueda y ustedes saben que la vasija se hace con barro blando y tipo arcilla, pero a veces se encuentran como asperezas. Entonces esas asperezas no corren en la mano y hacen que la vasija se empiece a marcar en lo que es la rueda. Ahora empieza a sacar y de repente ya está demasiado herido esta vasija. Está demasiado rajada. Ya no va a poder ser algo útil de honra. Así que el alfarero dice, por eso dice, se echó a perder en su mano. Entonces, y volvió e hizo otra vasija. Es decir, que lo desarmó todo, lo puso a otro lado y tomó otra masa blanda, completamente, luego de aplastarla, la hizo una vasija nueva. Y definitivamente eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él cuando encuentra resistencia nos quebranta, completamente nos quebranta. Hasta que nosotros digamos, Señor, reconozco que tú eres Dios y que yo soy solamente un hombre. Espero que hagas de mí lo que tú quieras que yo sea. Entonces somos una masa blanda en sus manos y Él hará de nosotros una vasija que lleve honra a su nombre. Que el Señor nos use. Que el Señor nos use, quebrante nuestro corazón Amén. Primeramente y nos use. Gracias Juan y Alberto por traernos este tema tan especial y tan punzante en nuestro corazón para servir al Señor, pero con esta actitud de ser quebrantados y arrepentidos de nuestros pecados. Si me das un segundo, quería dar un saludo grande a María Rodríguez de Vigliani, que siempre nos está escuchando, que el Señor la siga sosteniendo. Y a quien mandamos saludos también. Sí, tenemos saludos para Damián y Luli, que nos escuchan como siempre, y siempre mandamos los saludos de la persona que manda el mensaje, pero detrás de esa persona que manda el mensaje siempre hay una familia. Entonces nos manda saludos la familia Laguzzi por medio de Martina, nos manda saludos la familia Sosa por medio de Matías y la familia Vázquez por medio de Johnny. Y me quedó medio rengloncito chiquitito en que todo lo que hablamos acerca del quebrantamiento, cuando es efectivo, produce lágrimas de arrepentimiento, ¿no? Cuando el quebrantamiento es efectivo, quiero decir, o sea, cuando una persona rechaza ese quebrantamiento, no hay lágrimas en absoluto, puede ser lágrimas de culpa, de última, pero cuando el quebrantamiento es efectivo, produce lágrimas de arrepentimiento. Y el novelista francés Victor Hugo dijo, el ojo ve bien a Dios solamente a través de las lágrimas. Es como los anteojos del alma que ven a Dios a través de las lágrimas, mucho mejor. Bienaventurados los pobres en espíritu y los que lloran también. Quería dar un saludo a Guillermo, mi suegro. Así que un saludo grande a Guillermo. Feliz cumpleaños, Así, su que el cumpleaños. Señor te bendiga. Abril, mes de Porque cumpleaños es su importantes. Estamos Sí. en camino para comerle todo. Vamos todos para allá. Bueno, de esta manera entonces nos vamos despidiendo de esta parte. Vamos a seguir con los milagros de Jesús a cargo de Daniel Chabriao. Ustedes quédense prendidos a Radio Sonido 21. Gracias a todos por traernos este precioso mensaje, estas preciosas palabras acerca del quebrantamiento. Y síganos en la semana a través de nuestras redes sociales en Iluminados por su Palabra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estás escuchando Iluminados por su Palabra, un programa de la IBG Ituzaingó.